tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la clase de Contabilidad 1. Vamos a ver el día de hoy el módulo 2, y vamos a ver el tema de la cuenta y la teoría del cargo y el abono. En contabilidad, cada cuenta tiene un nombre único y en ella registramos todas las transacciones relacionadas con un elemento específico del patrimonio de una empresa, sean bienes, derechos u obligaciones, con los resultados de su operación, que son los ingresos o los gastos que tenga la empresa. ¿Para qué sirven estas cuentas contables? Primero, para organizarse. Agrupa todas las transacciones similares, facilitando la búsqueda y el análisis de la información. También permite el control, llevar un registro detallado de todos los movimientos financieros de la empresa. También sirve como información, porque es la base para elaborar los estados financieros que muestran la situación económica y financiera de la empresa en un momento dado. ¿Ok? Entonces, sirve para organizarse, para controlar y para informar. Hay varios tipos de cuentas contables. O sea, las cuentas contables se pueden dividir de las dos formas: cuentas reales o de balances o cuentas nominales. Las cuentas contables, la cuenta T se llama cuenta T porque se hace esta figura. Gracias, muy amable. Esta T. Esa es la cuenta T, lo que uno le llama cuenta T. Es una representación visual sencilla de una cuenta contable, pero existen diversos tipos de cuentas dentro donde se puede clasificar y registrar las transacciones de la empresa. Y cada tipo de cuenta tiene una función específica y se agrupa en algunas categorías. ¿Cómo se clasifican estas cuentas? Las cuentas se pueden clasificar en cuentas reales o de balance. Estas cuentas reales son el activo, el pasivo y el patrimonio. La naturaleza de estas cuentas es que representan los elementos patrimoniales de la empresa, el activo, pasivo, patrimonio en un momento determinado. Características: son permanentes porque no se cierran al ejercicio contable, sino que ellas siempre van a tener un saldo. Y como ejemplo, bueno, el activo, lo que hablábamos: caja, efectivo, sus equivalentes, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo, etcétera. El pasivo son las cuentas por pagar, las obligaciones por pagar, los préstamos bancarios, todo ello. Y el patrimonio es el capital social, las utilidades retenidas, la reserva, entre otros. Y están las cuentas nominales o de resultados. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de estas cuentas nominales? Registran los ingresos y gastos de la empresa durante un periodo contable. Las características: son temporales porque se cierran al finalizar el ejercicio contable. Es decir, que cuando va a empezar un ejercicio contable nuevo, estas cuentas de ingresos y gastos tienen que tener saldo cero. Se cierran al finalizar el ejercicio contable y su saldo se traslada a la cuenta de resultados, que es la ganancia o la pérdida al final del ejercicio económico. El ejercicio económico dura un año. ¿Cuáles son las cuentas? Ingresos, ventas, intereses ganados, los gastos, sueldos, alquileres, servicios públicos. Y también hay otras clasificaciones de cuentas que son por su naturaleza. Se puede clasificar como cuentas deudoras, que aumenta el saldo a su débito, ya vamos a ver con un ejemplo. Cuentas acreedoras, aumenta su saldo con un crédito. Por ejemplo, las deudoras, el activo son deudoras. En las acreedoras, el pasivo es de naturaleza acreedora. Por su función, hay cuentas de control, resumen el saldo de varias subcuentas. Cuentas auxiliares, detallan las transacciones de una cuenta de control. Por su estado financiero, cuentas del estado de situación financiera, activo, pasivo y patrimonio neto, y cuentas del estado de resultados, ingresos y gastos. ¿Cuál es la importancia de estas cuentas contables? Porque estas ayudan a tomar decisiones. Los datos contables permiten a los administradores, a los gerentes y eso, tomar las decisiones sobre el futuro de la empresa.
También un cumplimiento legal. Usted tiene que tener, a juro, una contabilidad adecuada y presentar los estados financieros ante los entes que se lo soliciten, en especial CENIA, alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Inversión. Los inversionistas utilizan la información contable para evaluar la rentabilidad. ¿Y qué rentabilidad? ¿Ok? Y el riesgo de una empresa antes de invertir. ¿Cómo funcionan las cuentas contables? Cada transacción se registra en al menos dos cuentas, una de las cuales se debita y las otras se acredita. El principio básico es que siempre debe ser igual el debe que en el haber. Entonces, por ejemplo, vamos aquí, voy a terminar con esta lámina y ahorita vamos a la práctica para que lo vea, porque esto es mucha teoría y realmente con la teoría no se ve igual a cuando ya se hace una práctica. Esto se anida con la teoría del cargo y el abono. La teoría del cargo y el abono, que está aquí en esta cuesta T, es un principio fundamental en la contabilidad que establece que cada transacción financiera afecta al menos dos cuentas. Una de estas cuentas se debita, que es el cargo, y la otra se acredita, que es el abono. Y el cargo está aquí. Y el abono está aquí. Pero todo depende del tipo de cuenta también. ¿Qué significa? Ajá, este principio garantiza que la ecuación contable activo, pasivo más patrimonio neto siempre se mantenga en equilibrio. O sea, que una cosa cuadre con la otra. ¿Qué significa debitar y acreditar? Debitar es aumentar el saldo de una cuenta deudora como el activo o disminuir el saldo de una cuenta acreedora como es el pasivo. Si el activo siempre va a tener un saldo, va a estar en positivo y el pasivo puede estar en negativo, pero ellos dos tienen que hacer un balance, un equilibrio para que las cuentas cuadren. En acreditar, aumenta el saldo de una cuenta acreedora o disminuye el saldo de una cuenta deudora. ¿Por qué es importante? Porque tiene que haber un equilibrio contable. Garantiza que los registros contables sean precisos y coherentes. Tiene que haber una dualidad económica, refleja la naturaleza dual de cada transacción, dar y recibir. Base para los estados financieros. Permite elaborar balances de situación, los estados de resultados y otros estados financieros. Y hay unas reglas básicas del cargo y el abono. Entonces aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta cuenta se va con el activo, en el cual en el activo se carga cuando se recibe. Por ejemplo, si yo recibo dinero, va a sumar a mi activo, ¿sí? Pero aquí en el abono, por ejemplo, si yo agarro y yo compro algo, ese efectivo, ese dinero, se va a pagar. En el pasivo, eh, esta cuenta se cumple así. Aumenta con el pasivo, con el abono, y el cargo disminuye. O sea, es al revés. Y ya lo vamos a ver con un ejercicio. El patrimonio neto también es igual. Siempre va al revés. Aumenta con un crédito, no, aumenta con un crédito y disminuye con un débito. Y así sucesivamente. Entonces, sí. El ingreso aumenta con un crédito y es al contrario,
Pero voy a hacérselo representar con un ejercicio porque no, porque así no me van a entender, pero ni pa. Hablamos de cuentas reales y cuentas nominales. Las cuentas reales son los que están en el estado de situación financiera. ¿Cuáles son estas? Digo, el paseo y el capital. Y las cuentas nominales están las cuentas del activo, pasivo y capital. ¿Cuáles son las otras cuentas? Ingresos y egresos. ¿Ves? Esas son las nominales. Terminar aquí. Los ingresos aumentan con un crédito y disminuyen con un débito. El gasto aumenta con un débito y disminuyen con un crédito. Porque es importante entender la teoría del cargo y del abono. Interpretación de los estados financieros. Te permite entender cómo se han registrado las transacciones y analizar la situación financiera de una empresa. Elaborar asientos contables. Y estas cuentas T realmente son lo principal para hacer los asientos contables. O sea, eso es fundamental, a saber dónde se ubican las cuentas, por dónde aumentan y por dónde disminuyen, para entonces así poder entender y no solamente eso, sino que pueda cuadrar el balance. Si las cuentas T no se hacen como es, no va a cuadrar el balance, no va a cuadrar el estado financiero. Toma de decisiones. Los conocimientos en contabilidad te permiten tomar las decisiones más importantes, más informadas sobre tu proceso. Entonces, por ejemplo, resulta que dada la empresa, la empresa tiene un efectivo en caja de 5.000 bolívares. ¿Ok? Resulta que esta empresa también agarró en un momento dado, ajá, y con ese efectivo, entonces hace su cuenta de el lado izquierdo se refleja el debe, en el lado derecho se refleja el haber. La empresa empezó con un efectivo en caja de 5.000 y la cuenta se llama caja. Y resulta que como la empresa empezó con eso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner esta mitad. Esto es algo muy sencillo. Y entonces resulta que era también, aquí es al contrario. Aquí empezó con 5.000 y aquí empezó 5.000. ¿Se cumple la ecuación patrimonial? Se cumple. Sí lo visualizan. ¿Por qué? Porque el activo, no, aquí no hay pasivos todavía, No, que no se acabó. porque no ha hecho nada. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella agarró el activo, es igual a pasivo más capital. Y aquí están los 5.000 y aquí están los 5.000. Y estamos cumpliendo la ecuación patrimonial.
Pero entonces resulta que, ay, no, pues, cónchale, necesito comprar material de oficina. Y ese material de oficina me cuesta 200 bolívares. Ajá. ¿Con qué lo voy a comprar? Lo voy a comprar con el efectivo que tengo en casa. ¿De dónde más voy a sacar plata? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde se empiezan a hacer todas las cuentas de... en la práctica de la contabilidad, usted no va a estar haciendo las cuentas así. Puede ser algo para cuadrar algo, bueno, chévere, pero no es que usted va a estar haciendo cuentas de porque para eso son los libros contables. Para eso son los registros contables. Entonces resulta que lo agarré y yo lo compré. Ajá, entonces vamos aquí a restar 100 bolívares. Pero ¿por dónde resta la caja? Por el haber, por la parte acreedora. Ajá. ¿Y cómo cuadro yo esto? Entonces resulta que yo voy a cuadrar esto con otra cuenta T que se va a llamar material de oficina. ¿Ok? Y entonces aquí reduje, pero entonces aquí los menos. No se trata con base directamente. ¿Ah? No se trata con base. Bueno, va como gasto, pero es que esto es un activo. El material de oficina lo estás obteniendo. O sea, igualito tú vas a tener ese material, ajá, ese lapicero, todas esas cosas que están comprando, que son activos. Claro, pero de un lado no se puede usar. Ajá, exacto. Y cuando eso se agota, ¿cómo se hace una cuenta de material de oficina? No se le Tú vas aquí, por ejemplo, si entonces se fue utilizando, agota. se va agotando también por aquí y por este lado. O sea, todo lo que tú vas haciendo, también lo vas restando por el otro lado. Siempre tratando de conseguir ese equilibrio entre una y otra. Pero si, por ejemplo, yo agarré y este material de oficina no lo compré a contado, sino a crédito. Entonces aquí me voy a otra cuenta, se llama cuentas por pagar. Entonces aquí aumentan las cuentas por pagar por el ver. Y así sucesivamente. Esa es la forma de más o menos, o sea, de visualizar cómo se tiene que ir haciendo. Y eso es lo que se va a hacer en el libro diario. El libro diario, más o menos, se lleva así. La fecha, la descripción, cuenta o como lo quiera usted llamar, debe haber. Y aquí se origina, fíjese que esto sigue siendo
una cuenta T, solamente que es más larga, o sea, solamente que se está presentando así, no con las T, sino que ya en un libro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo compré un material de oficina y lo compré al contado. Entonces resulta que yo, por ejemplo, hoy 14 de octubre lo hice, entonces vamos a hacer un asiento, primer asiento contable. Entonces yo agarré y yo dije, voy a comprar un material de oficina y lo voy a comprar, ¿con qué? Con dinero que hay en la caja o con el dinero del banco. Vamos a decir eso, hice una transferencia, un pago móvil. Entonces aquí la cuenta se va a llamar material, oficina, contra banco. ¿Ok? Esto es un asiento contable. ¿Por cuánto lo compré? Por 300 bolívares. Pero esto me tiene que cuadrar aquí. Y siempre debe haber una nota de por qué usted está haciendo este asiento. Entonces sería para registrar No sé, debe preocupar porque compra hay de material de oficina. Resulta que ese mismo día 14, sí, olvidando de, pues vamos a ponerle de que, no importa, vamos a poner ese mismo día 14, la empresa hizo una venta de un inventario, ¿sí? Entonces, aquí es donde hay que tener mucho, de todas maneras, este material yo se lo voy a colocar para que vean cómo aumenta, donde disminuye, porque es que esto tiene mucho a confundir. Los ingresos siempre van a aumentar por el haber. Las ventas son una cuenta acreedora. Los bancos siempre es una cuenta deudora. Por ejemplo, si esta empresa hizo una venta, ¿quién recibió? Le hicieron ese pago por pago móvil? Banco. Hizo una venta de 500 bolívares. ¿Y contra qué? Contra las ventas. Aumentan las ventas por el haber. 500 bolívares. Entonces, para registrar, venta de 2 kilos, vamos a poner que es una bodega, un supermercado, bueno, un supermercado no, una bodega de harina, por decir algo. Pero esto también me afecta de otra forma a otras cuentas. Por ejemplo, si en este caso también me afecta a la cuenta de inventarios, que les tengo que rebajar al inventario, que yo tenía, tienes que tener un inventario. Y eso generalmente se hace en un balance de apertura. Siempre hay algo, siempre hay cosas que están las cuentas nuevas, o sea, con lo que usted va a iniciar. Y ahí usted puede ir empezando a rebajar, a hacer. Esto es un libro. Esto es un libro contable. Pero fíjese que aquí está inmersa la cuenta T. Y después y esta contabilidad, al final, me tiene que cuadrar los saldos de aquí con los saldos de aquí. Estamos haciendo nada más dos asientos. Pero si esto no cuadra esto con esto, hay algo más.
Y si eso no cuadra el balance. Y si eso no cuadra el estado de resultado. Recuerden que las cuentas pueden ser deudoras, de naturaleza deudora y de naturaleza acreedora. Deudora, el activo. Acreedora, el pasivo. Patrimonio. Las ventas o los ingresos. Y aquí los gastos. Esto es la naturaleza de las deudas. ¿Qué pasa? Estos gastos son cuentas nominales y estas son cuentas reales. Eh, a ver, entonces vamos a hacer aquí un ejercicio sencillo. Quiero que ustedes participen, porque estoy volviendo, no. Voy a trabajar. A ver, no, su nombre me parece ahí. Saidi. Pase un momento. Con el pilas el marcador y venga a separar. Entonces, por ejemplo, aquí hay una empresa X, ¿verdad? Que agarra y dice, por ejemplo, Diana va a crear su empresa con 4 millones de efectivo. ¿Ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer con Diana? Diana crea la empresa. ¿Qué sería si la crea? ¿Qué tiene? A 4 millones de bolívares. Y esos 4 millones de bolívares, ¿qué representan? El patrimonio. El patrimonio. Muy bien. Ajá. En efectivo. Y entonces, aparte de patrimonio, ¿qué más tiene? Efectivo, ¿verdad? Entonces, aquí irían dos cuentas de. Hagamos cuentas de. No ayuda mucho esto. Vamos a decir este rápido. Entonces, ¿cómo se va a llamar una cuenta? Efectivo. ¿Ves? ¿Y cómo se va a llamar la otra cuenta? Capital, patrimonio. Entonces, vamos a respetar aquí la ecuación patrimonial. El efectivo siempre va a ser de naturaleza deudora. ¿Y por dónde se va a ubicar? Cuando suma, cuando siempre va a estar aquí de este lado. Entonces aquí coloqué 4 millones. Y aquí en el capital, un creador. A ver. ¿Sí? ¿Sí me... Entonces, ahora venga usted. Un poco de Es que quiero que lo visualicen, que lo vean, para que cuando hagan el ejercicio que les voy a colocar en la plataforma, entonces, estén claros. Ah, entonces resulta que esta señora Diana agarró y dijo que iba a abrir una cuenta corriente bancaria por 3 millones de bolívares. Entonces, vamos a crear, va a abrir una cuenta corriente. Entonces, bancaria. ¿Cómo se llamaría? ¿Se llamaría la cuenta? Banco. Entonces, voy a dar una P, ¿ah? Y la C. Y la va a abrir por 3 millones de bolívares. Entonces,
El banco es una cuenta de naturaleza deudora. Y entonces esos 3 millones de bolívares irían por el debe, por acá, exactamente. Entonces coloqué ahí 3 millones. Y resulta, pero ¿con qué la abrió? Con efectivo. Entonces aquí me va a colocar el saldo negativo, o sea, no sin saldo negativo, o sea, así normal, por el haber, tranquilo, 3 millones. Entonces, fíjense una cosa, se sigue respetando la ecuación patrimonial. ¿Por qué? Porque si usted totaliza aquí, aquí es 1 millón. ¿Sí? Bueno, pues quiero pagar aquí para que visualice 1 millón. Eso, claro que con confianza, ¿eh? ¿Ok? Y usted le da por aquí, totaliza 3 millones. 3 millones y 1 millón son 4 millones. Y esto sigue siendo activo. Y es igual al capital. ¿Sí? Ok. Ahora, resulta que esta señora Diana, aquí está ya más, ya está haciendo la cosa. Voy a borrar esto, este pedacito. Voy a borrar este pedacito para que sigamos llevando esto así. ¿Ok? Resulta que esta señora Diana agarró y dijo que ella va a adquirir un vehículo por 6 millones de bolívares. Entonces, emite un cheque para cancelar el 30% y firma letras de cambio. Letra de cambio es un pasivo, es un crédito. Y esa letra de cambio la firma por el resto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer ella? Vamos a abrir una cuenta T llamada vehículo. Ella adquiere el vehículo por 6 millones. Muy bien. Ok. Y entonces resulta que ella emite cheque para cancelar el 30%. Y entonces resulta que el 30%, a ver, de 6 millones, eh, 3 millones por el 30, 1.800.000. Entonces, ella va a pagar, ella va a pagar con un cheque 1.800.000 bolívares. Entonces, aquí tenemos el banco. La vamos a colocar porque se está sacando del banco para pagar 1.800.000 bolívares. ¿Sí? Pero el resto, ella lo va a hacer con letras de cambio. Una letra de cambio es una cuenta por pagar, un documento por pagar. O sea, otra de documento por pagar o cuenta por pagar. Las cuentas por pagar aumentan por el haber. Es así como el capital. Entonces aquí tenemos 4.200.000. Entonces aquí vamos a totalizar. Si totalizamos esto, se sigue siempre respetando la ecuación patrimonial. Siempre se va a seguir respetando. Ahora, muy bien, señor. Sí me voy dando a entender. Perfecto. Resulta que agarró y adquirió mercancías al contado
por 670.000 bolívares. Entonces, vamos a crear una cuenta T llamada inventario de mercancía. Qué importante es venir a clase. Esto para los que no vinieron. Resulta que ella le erró y dijo, vamos a adquirir mercancías al contado por 670.000. Entonces, vamos a aumentar el saldo y del inventario de mercancías, 670.000. Y vamos a restar, pues al contado, no dijo que por banco, que por nada, sino aquí vamos a restar de 670.000. Resulta que ella decidió emitir un cheque por 94.000 bolívares para cancelar gastos de publicidad. Entonces vas a crear una cuenta T que se llama gasto de publicidad. Y la cuenta de gastos aumenta por el débito. Por 94.000. ¿Y con qué lo hizo? Con un cheque. Entonces, se le resta al banco. Cheque. Sí, con un cheque. Un cheque. Un cheque es un instrumento. ¿Se acuerdan que yo la... No, se va. ¿Se acuerdan que el cheque es un instrumento con el que uno hacía pagos antes? Sí, ahorita no se está usando, pero... Y sí. Sí. Ok. Después la señora agarró y dijo, vende al contado por 152.000 mercancías que tiene un costo de 90.000. Entonces, aquí vendió al contado por bolívares 152. Entonces, aquí se desglosan varias cuentas, porque aquí primero vende al contado por 152.000. Entonces, 152.000 le ingresó al efectivo. ¿Ok? Este, ajá, para empezar por aquí. Mercancías que tienen un costo de 90.000. Entonces, la mercancía, inventario de mercancías, le vas a rebajar 90.000. Pero resulta que ahí quedó una diferencia. Una ganancia. Eso es una ganancia. Entonces vamos a colocarle aquí una cuenta T. Eso sería de ingresos. Sí, puede ser ingreso por... Ganancia. Sí, una puede ser un ingreso por, eso es algo como muy, como usted le quiera llamar, ingreso adicional por venta, o sea, lo que usted le vale ese nombre. Cada quien le pone lo que quiere, pero ingreso extraordinario. Yo digo, mil, pero resulta que la de ingreso aumenta, a ver. Sí, vamos bien. Claro, ese es el restante, la resta aquello. Ujú. Perfecto. Y ahora, esta señora, ¿qué más hizo? Resulta que la señora hace un depósito bancario por 230.000 bolívares. Entonces ella hace un depósito.
Y el depósito va por aquí. Muy bien. 230.000. Luego, ella llegó y pagó en efectivo 14.000 bolívares de usted. Ya aquí no van a ver las cuentas. Ajá, ella agarró y pagó en efectivo 14.000 bolívares por mantenimiento del local. Entonces, a eso, a la otra, cuéntate. Ujú. Y como eso es un gasto, bueno, 14.000. Y lo pagó en efectivo. Correcto. Eh, Como ya le tocó una fuerte aire. Ahora viene usted. Adquiere mercancías a crédito por 400.000 bolívares. Crédito. A crédito. La adquirió. Entonces, resulta que adquirió mercancías, ¿sí? ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde va esa mercancía? Vale. Al inventario de mercancías. Sí, va a crédito. Vamos a ver aquí cómo va esta clase. No, ya va. Corre ahí. Ah, ella adquiere mercancías a crédito por 400.000 bolívares, pero resulta que emite cheque para cancelar el 40%. Entonces, vamos a calcular, un contador debe tener su calculadora, 160.000 bolívares. 160.000 bolívares, emitió un cheque por 160.000 bolívares. Entonces, ¿dónde lo resto? Del banco. Muy bien, 160. 160.000. Y por el resto, firma facturas a 30 días. Entonces, el resto es, la diferencia es 400.000, 260.000, 240.000. Muy bien. Luego, agarró y dijo, voy a vender mercancías a crédito por 300.000. Usted. Yo voy a anotar arriba. Ah, ella llegó y dijo que iba a vender mercancías a crédito por 380.000. Y entonces recibe cheque por el 25% del monto de la venta y el resto en dos letras de cambio. La mercancía tiene un costo de 300.000. Ahí ya se enredó más la cosa. Entonces, ella vendió mercancía. Ventas. ¿Dónde está aquí la venta? ¿No la veo? ¿Se la veo? No, no, sí. No se ha hecho. Entonces, ay, pero aquí falta una cuenta de, una cuenta de. Ajá, venta. Ah, sí, por Ajá, por la otra. 152. Sí, ajá. Entonces aquí la dice, ajá, 152.000 por aquí. Esa fue la primera. La segunda es, vende mercancía por 380.000. Vendió la mercancía por 380.000. No. Sí, sí, ajá. 380.000. Pero resulta que ella, ajá, que esta le da de baja, se le da de baja al inventario de mercancía, pero esa mercancía tenía un costo de 300.000 bolívares. Entonces aquí vas a colocar 300.000.
Ok. Recibió un cheque por el 25% del monto de la venta. Entonces, esta señora, 380.000 por el 25% son 95.000 bolívares. Entonces, ella recibió el cheque. ¿A dónde se va a aumentar ese saldo? Al banco. ¿Sí? Por 95.000. Y el resto, que sería 380.000 menos 95.000, son 285.000. Lo recibe en dos letras de cambio, pero esos son cuentas por cobrar. Entonces, haga otra cuenta de llamada cuenta por cobrar. Y allí vas a colocar 285.000 por desde la. Muy bien. Pero resulta que la mercancía tenía un valor, este, no, ya, 285.000. Resulta que la mercancía tenía un valor de 300.000, y se vendió por 380.000, o sea que hay un 80.000 bolívares de margen de ganancia. Entonces aquí, mete la cuesta, 80.000. Ok. Ahora, emite un cheque, por 145.000 bolívares. Entonces, el cheque se emite, se da de baja por el haber. 145.000. Para cancelar una letra de cambio del vehículo adquirido. Entonces, ahí sería, perfecto, le vamos a dar de baja a la cuenta por pagar. Y como último, un cliente cancela una letra de cambio de bolívares 36.000. Entonces, lo canceló a través de este, no se sabe si es por un cheque, si se supone que es en efectivo. Entonces, ¿qué le va a ingresar? 36.000 acá. Y le vamos a dar de baja los 36 a las cuentas por cobrar. Esta es la ciencia de la teoría del cargo y del abono. Esta es la ciencia de los tipos de cuentas. Y bueno, estimados participantes, espero que para la próxima clase los veamos. Les voy a colocar un ejercicio en plataforma con un límite de tiempo para que sea resuelto. Y bueno, estamos en comunicación. Gracias y que tengan una feliz tarde.